Buenas tardes, maestro. Yo soy Fátima Ordaz Zárate del tercer grado Grupo B y el día de hoy voy a explicar el tema de la dependencia a la liberación del libro de Leopoldo Sea, Filosofía de la Historia Latinoamericana. Este tema se divide en 5 apartados, que es dialéctica de la dependencia, de la servidumbre a la burguesía, dialéctica de la nueva dependencia, dialéctica del neocolonialismo, astucias de la libertad. Dialéctica de la dependencia. En este subtema, el autor aborda mucho la palabra conciencia y autoconciencia, pero primeramente voy a explicar qué es la conciencia. Para él, este hecho de que un individuo reconozca los procesos coloniales, las influencias europeas y el impacto que han tenido en la configuración de las sociedades latinoamericanas. Es decir, que uno sea consciente de su propia realidad histórica y social. Es captar el sentido de esta historia y de esta manera tener la autoconciencia. Ahora, en el momento en el que uno alcanza la conciencia, se está autorrealizando. Y es en esta realización en el que el hombre latinoamericano se adhiere, se pega a su capacidad de reconocerse en su propia realidad, distinta de los europeos, de los modelos europeos o estadounidenses, que han sido impuestos como universales, este tipo de modelo. Ahora, ¿por qué para Leopoldo es importante la libertad? Él sostiene que la libertad del ser humano es su esencia, sin la cual esta esencia no va a poder alcanzar su realización. Con libertad no solo se refiere a la capacidad de actuar sin límites, sin consecuencias, sin restricciones externas, sino que también se refiere a la capacidad de elegir conscientemente. Para Sea, el ser humano es un sujeto libre, capaz de decidir su propio destino. Y es precisamente esta capacidad la que le permite darle sentido a su vida y a su historia. Él enmarca mucho la palabra espíritu. Así que voy a leer una cita de él, así, leerlo, para después explicarlo y reflexionar. Libertad a través de la cual se realiza el espíritu. El espíritu que da sentido a la historia del hombre, de la humanidad. Ahora, ¿qué se entiende por esto que acabo de leer? El espíritu es una capacidad para ser conscientes del pasado y del presente. Y es a través de este espíritu que los hombres y los pueblos entienden su historia y los antecedentes que los han llegado a formar y han llegado a ser lo que ahora son. En el caso de América Latina, Sea subraya la importancia de que los pueblos latinoamericanos adquieren conciencia por medio de su historia. Y en su historia está la colonización, el ser opresor. Eso es parte de su historia. Pero todo esto para poder liberarse de estas mismas estructuras y construir una identidad propia. Por otra parte, la naturaleza es sometido por el sujeto
¿A qué nos referimos con esto? A que cuando nosotros, el sujeto, toma conciencia, se apropia de esta naturaleza. Pero, ¿qué relación tiene la naturaleza con el hombre? ¿O por qué Leopoldo dice que el hombre sigue siendo naturaleza? Sea considera que el ser humano no es una entidad aislada del mundo natural, en el que se encuentra rodeado, sino que el hombre está muy vinculado, muy relacionado con la naturaleza. Para ser más específicos, el ser humano forma parte del mundo físico y natural. El ser humano, nosotros nos encontramos inmersos en ella y estamos sujetos, estamos predispuestos a las leyes de la naturaleza, como cualquier otro ser vivo. Ahora voy a leer otra cita de él, así como está, para después explicarlo. Este me parece muy interesante porque en lo que ahora voy a leer aborda dos conceptos que ya lo abordamos anteriormente hace unos segundos, pero que ahora quiero hacer más énfasis en él porque siento que hablé muy general de estos dos conceptos. Autoconciencia es libertad. La conciencia es el espejo en que la primera pueda ser autoconsciente. Pero exactamente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Para Sea, la autoconciencia es el conocimiento profundo que se tiene de sí mismo, de mi identidad, de mis circunstancias, mientras que la conciencia es la reflexión que yo hago de mi situación. Y de aquí se encaminan, se dividen, subyacen dos figuras que se contradicen. La dependiente y el ser para otro. El Señor es el dependiente y el ser para otro es el siervo. En otras palabras, el amo y el esclavo. Aquí dice el amo y el esclavo. Ahora, el amo necesita del esclavo para vivir. El amo prolonga su vida en el esclavo, ya que el siervo, el esclavo, es un instrumento de trabajo para el Señor. Un instrumento como puede ser un cuchillo, una cuchara, un martillo. El siervo sabe cómo sacarle provecho a la naturaleza, cosa que el amo no sabe hacer. Ahora, ¿cómo es posible de que el siervo, siendo dominante de la naturaleza, sea esclavo de su amo? Es aquí, en este momento, en este punto en el que el esclavo toma conciencia de su libertad y se enfrenta a su amo. El amo da la última batalla con el Señor. Ahora los papeles se invierten. El esclavo le da la vuelta al amo. El esclavo, se convierte ahora en amo, pero no se convierte para dominar al hombre como lo hicieron con él, sino para dominar a la naturaleza misma. Y es esto, la naturaleza, la que debe ser dominada al final de cuentas. De la servidumbre a la burguesía. Esclavo se transforma en el burgués. Aquí el esclavo da un giro y se crea un nuevo orden, el proletariado. Ok. Ahora que el esclavo ha alcanzado la libertad por medio del ser un instrumento,
este se transforma en burgués. Ahora el hombre pone a su servicio la naturaleza. Aquí ya todos los hombres son iguales. Por lo tanto, el burgués no acepta que lo domine alguien que no sepa manejar la naturaleza o domarla, que no sepa trabajarse por sí mismo, que es lado opuesto al siervo y al amo, del que ya hablamos, el ejemplo, en el que su antiguo amo era incapaz de trabajarse y que por eso defendía mucho a su esclavo, porque él no sabía hacer las cosas, razón misma de la causa de su derrumbe. La burguesía ha destruido estas relaciones feudales que consistían en ser señor feudal y ser vasallo. Ahora aquí, en la burguesía, se mercantiliza el trabajo. ¿Y qué pasa? Se crea un nuevo orden de las cosas. ¿Y cuál es ese nuevo orden? Es el proletariado. Y de esta forma surge una nueva manera de explotación. Es una nueva manera, pero se sigue repitiendo la vieja relación de dependencia, que es la de amo-esclavo, señor-siervo, dentro de este nuevo orden creada por la burguesía. Dialéctica de la nueva dependencia. Ok, ya que el siervo se convirtió en amo y ahora es burgués, porque mercantiliza el trabajo, aquí tiene relación el modo de producción de Karl Marx. Hay que recordar o recalcar que el siervo, antes de convertirse en señor, en burgués, fue adquiriendo habilidades. Estas mismas habilidades fue lo que les permitió convertirse en lo que ahora es. Y estos conocimientos él utilizó para explotar la naturaleza. Ahora el esclavo esclaviza a la naturaleza. Ahora el hombre, sin otra opción más que aprender las leyes de la naturaleza para poder sobrevivir, transforma las fuentes de esta misma a su servicio, a su propio beneficio. Por ejemplo, que el hombre encamine o desvíe el río para que llegue a su aldea y de esta forma pueda regar sus cultivos. Aquí el siervo tiene la posibilidad y la facultad y la capacidad para extraer estos frutos de la naturaleza, estos conocimientos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se desarrollan técnicas para explotarlas. A estas alturas ya es apreciable de que el único esclavo es la naturaleza. Pero de aquí surgen nuevas formas de dominación, como es la de patrón obrero. Ahora, ¿a qué me refiero con patrón obrero? En la que el patrón sabe y conoce las formas de producción porque él ya ha estado en ese lugar. Por lo tanto, él trasciende esa esclavitud mediante el trabajo, refinando las técnicas, haciéndolas más eficaces, más prolijas. Por lo tanto, aquí intervienen los medios de producción. Esto originará nueva subordinación. Ahora, aquí surge la pregunta: ¿qué puede hacer un trabajador si no posee los instrumentos para trabajar? Vamos a poner un ejemplo. Es como la cocinera que sabe cocinar. Supongamos, yo soy la cocinera. Sé cocinar, sé hacer pan, pero resulta que no tengo los materiales. ¿Cuáles son esos? No tengo los medios. Pues no tengo leña, no tengo cazo, no tengo gas, no tengo estufa.
no tengo palanganas para hacer comida, no tengo capital, más que nada. Entonces, ¿qué opción me queda? La única opción sería adquirir estos instrumentos por medio de otra persona, es decir, voy a ofrecer mi trabajo. Como el campesino, sabe cultivar, sabe de cosecha, sabe de plagas, sabe de creación de plagas naturales, pero no tiene terrenos para sembrar y tampoco tiene capital para comprar semillas, para meterle producción a sus cultivos. Entonces, aquí el campesino se encuentra entre la espada y la pared. ¿Pero de qué forma? Si él quiere trabajar para vivir, las condiciones las va a poner el poseedor de estos instrumentos, el poseedor del terreno, el poseedor del dinero, el poseedor de las palanganas, del horno, de la leña, como en el ejemplo de la cocinera. Así que el obrero debe estar dispuesto el obrero está en la supuesta libertad de aceptar o rechazar estas condiciones. Pero ahora mi pregunta aquí es, ¿qué clase de libertad es esa en la que su limitante es correr el riesgo de morir de hambre, de perecer, de no existir? Es decir, de aquí me di cuenta algo. Ahora el obrero a estas alturas sabe que si rechaza esas condiciones injustas que se las da el proveedor, va a morir de hambre. Entonces, ¿qué opción le queda a este campesino, al obrero, al proletariado? 2, rechazar y morir de hambre, o aceptarlo y ser esclavo nuevamente. Recuerdo muy bien que en el libro menciona esta frase. Todos los hombres son libres, y dice el libro. Exclamó el filósofo burgués. Sí, todos los hombres son libres, solo que algunos necesitarán enajenar su libertad para poder vivir, para poder comer, para no morir de hambre. Pero ahora, ¿existe alguna diferencia entre esta nueva explotación y la que sufrió el nuevo señor? Nos referimos al modelo de amo y señor. ¿Existe alguna diferencia en de burgués? Pues resulta que sí existe, que es la libertad. A ver, en el caso de esclavo amo, el antiguo esclavo sí o sí tenía que trabajar para el amo, si no lo esperaba la muerte o los castigos. Ahora el proletariado es socialmente libre. ¿Pero a qué nos referimos con esto? A que él puede decidir si trabajar o no para el patrón, ya que ni siquiera su presencia o su función es esencial o imprescindible para el patrón. Pero ¿por qué ahora ya no es el proletariado relevante para el patrón como lo era el esclavo para el amo? Debido a que ahora cualquiera puede ocupar su lugar. Es decir, la oferta siempre está encima de la demanda. Y como cualquiera puede ocupar su lugar, significa que cualquiera puede hacer lo que él sabe hacer. Entonces, aquí el burgués no pierde nada, mientras que el antiguo señor perdía su propiedad con la muerte del esclavo. Aquí ni siquiera ya importa el proletariado si muere de hambre.
Dialéctica del colonialismo. El esclavo de ayer, decíamos, no puede ya tener esclavos sin negarse a sí mismo, sin negar el triunfo del espíritu como libertad. Me gustó mucho esta cita, pero ¿qué quiere decir al final de cuentas? Lo que nos quiere decir esto es que los pueblos o las personas oprimidas que lograron su libertad pueden caer en la tentación de ser ellos opresores. Esto resalta una paradoja. Si un pueblo fue oprimido y luchó por alcanzar esa libertad, luego se convierte en opresor. Entonces, ¿qué significa? Que este pueblo está traicionando los principios aprendidos. En el contexto de América Latina, esto puede referirse a los pueblos colonizados y explotados por potencias extranjeras. Ahora, el antiguo hombre para esclavizar, por ejemplo, en esta parte en la que dice, sin negar, no puede ya tener esclavos sin negarse a sí mismo. ¿A qué quiere decir esta parte? Que si el antiguo hombre, para esclavizar a otro hombre, se debe deshumanizar primero para que pueda ser opresor. ¿Pero a qué nos referimos? A que este hombre que ahora quiere esclavizar y que fue esclavo primero, se debe convencer de que aquellos a quienes somete no son hombres en su término, no son semejantes a él. Astucias de la libertad. Ahora, a esos países o pueblos que sufren dominación deben alcanzar la libertad por ellos mismos. ¿Esto qué significa? Que deben despertar su conciencia y deben ser impulsados por esta. Porque si ellos se deben liberar por su cuenta propia y nadie más debe hacerlos despertar. O sea, ¿por qué digo esto? Además, porque si no se despiertan por su cuenta, ¿qué clase de libertad tendrían si se les fuese dada por algún país? ¿Qué caso tendría esa libertad? Que en el punto es ser autoconscientes. Deben darse cuenta de esa tendencia a considerar los valores de Europa como universales, como el motor de todo, de toda civilización. Deben cuestionarse su filosofía y sus ideologías. Y es aquí donde termina una historia, pero inicia otra. ¿Y cuál es esa otra historia que inicia? Es en donde realmente los hombres se liberan. Bueno, maestro, este ha sido mi trabajo. Espero que me haya sabido explicar. Y adiós. Hasta pronto.